Bueno, en la sesión de hoy vamos a dibujar no solamente un animal extinto, un brachiosaurio en este caso, sino que además vamos a sombrearlo con la técnica clásica del grafito. Es importante todo lo que hemos dicho en las anteriores sesiones para poder hacer un buen sombreado del animal. Por lo tanto, tenemos que tener muy clara la musculatura del animal en sí. Como veis, el cuello se sombrea no como si fuera una gran masa, sino teniendo en cuenta que los saurópodos tenían unas costillas cervicales que dividían el cuello en dos partes. También los músculos que venían inseridos en estas costillas le permitían tener el cuello erguido y por eso se debe marcar en el cuello estos pequeños volúmenes. Es interesante. Ahora vamos ya, como dijimos en anteriores sesiones, vamos a sombrear las patas delanteras, que en el caso del brachiosauro eran muy musculosas, sobre todo el deltoides era muy marcado. También se sabe que el bíceps y el tríceps también eran marcados. Todo eso se infiere a partir de los huesos donde se ven los anclajes de la musculatura. Por esto, es muy importante conocer bien la anatomía del animal que se tiene que ilustrar. Algunas veces es mucho más complicado porque tenemos menos esqueletos o fósiles menos completos. Pero bueno, en el caso del brachiosaurio o jirafa titán, como también se le conoce, una especie muy similar, tenemos muchos esqueletos y hemos podido estudiar bien toda su estructura ósea y por lo tanto su estructura muscular. Una vez hecha las patas delanteras, que como vemos son más largas que las traseras y muy musculosas, continuamos con una gran masa central que es donde hay las costillas. Es importante ver que las costillas van de mayor a menor dirigiéndose hacia el sacro. Esta gran masa es importante, muy importante marcarla y darle volumen, ya que en este caso, en el caso de los saurópodos, y en todos los dinosaurios herbívoros y todos los herbívoros como los elefantes o los rinocerontes, esta masa es muy importante, es muy grande ya que contiene el estómago y los órganos. A mí me gusta marcarla también dándole volumen redondo, pero también más por abajo, donde hay la parte blanda, que ya no hay costillas, marcarlo con un pequeño surco o pliegue de piel para dar un poco de volumen, de darle más volumen a esta parte que estaba comentando. Como veis, me gusta dar este pequeño pliegue. Muy importante el difuminador también para armonizar todas las texturas y para darle a un acabado más preciso a la ilustración. Sombrear la pata, ya que las patas están despegadas del cuerpo y por lo tanto hacen sombra encima del cuerpo propiamente dicho, y darle aún más volumen a esa gran barriga, esa gran caja torácica que tenían los dinosaurios herbívoros. Como veis, ir haciendo pequeños retoques de sombra. Ahora empezamos ya con las patas traseras, donde marcaremos también, solo de buenas a primeras, ya marcaremos el cuádriceps, el sartorius y muy importante, el iliofibularis, que es un gran músculo que iba en medio de lo que sería la pata. Estos músculos sí que eran bastante visibles, sobre todo cuando el animal caminaba, porque debían mantener el peso de un animal de muchísimas toneladas. Por eso a mí me gusta también marcarlos bastante. Sí que es verdad que no debemos abusar de marcar mucho la musculatura y mucho menos los huesos, porque como los animales actuales, la piel, los pliegues, las rugosidades de la propia piel a veces esconden la musculatura. Por eso se tiene que tener muy claro la musculatura, pero no hacerla tan evidente. A medida que uno va conociendo cada vez más la musculatura del dinosaurio, debe ir disimulándola bajo pliegues de piel que, como en el caso de los elefantes y los rinocerontes, son muy visibles, y supongo que en los grandes saurópodos o grandes herbívoros prehistóricos también tenía que ser muy visible. Por eso con el difuminador es bueno ir
difuminando, nunca mejor dicho, esta musculatura. Pero bueno, para empezar siempre está bien pecar de tener demasiada musculatura que no pecar de tener una musculatura incorrecta o que no sea visible. Como veis, continuamos creando el volumen del animal y ahora ya tenemos las patas traseras y continuaremos por la parte la parte de atrás donde hay el isquio, que en el caso de los saurisquios iba dirigido hacia atrás. El pubis iba dirigido hacia adelante, pero como hay la barriga, pues no, en este caso no se ve. El isquio me gusta también marcar un poco dónde va este hueso, ya que es importante. Lo que pasa es que a veces también es fácil deducir, que es fácil creer que no se veía, pero ves, solo he hecho una pequeña marquita como marcándolo solamente. Ahora vamos ya a la cola, que también es importante, que tampoco es un churro redondo, sino que también tiene unos músculos. Los músculos de la cola, pues hay el caudofemoralis, que es importante, y el longissimus, que hace que la cola quede como dividida en varias líneas, en varios filetes, por decirlo así, de una manera coloquial. De esta manera la cola también coge volumen. Y ya finalmente hacemos las patas de detrás. Es importante ver que las patas delanteras de los brachiosáuridos no tenían uñas, y durante mucho tiempo se creía que sí que tenían uñas, pero ahora se sabe que no, que estaban todos los dedos aglutinados debajo de la piel, y eso también es importante marcarlo. Finalmente la pata de detrás, y ya tenemos el brachiosaurio acabado y difuminado, sobre todo para acabar, por tener un acabado más preciso. Con el lápiz más oscuro está bien también hacer las sombras más potentes para darle un acabado y para darle más potencia al dibujo. Ahora, seguidamente, nos vamos a meter en la cabeza del brachiosaurio, en el cráneo, que tiene muchas peculiaridades y a la vez puede generar muchas dudas. El cráneo del brachiosaurio ha sufrido a lo largo de los años muchas interpretaciones diferentes. Era un cráneo muy, muy complicado, un cráneo difícil de entender de entrada, porque tenía unas grandes oberturas uh, postorbitales y anteorbitales, y durante mucho tiempo se creyó que en esta gran obertura delante de los ojos tenía los orificios nasales, y que por lo tanto el animal podía sumergirse hasta, hasta arriba del todo, hasta cubrirse casi por completo y respirar por estos orificios encima de la cabeza. Pero ahora se ve que no, se sabe que no, que estos orificios estaban en la punta del morro, como en la mayoría de animales actuales. Pero bueno, esto nos lleva a muchas dudas de esa especie de abultamiento que tenía delante de los ojos. ¿Para qué servía? Aún hoy en día no se sabe, y por eso cuando hacemos la reconstrucción de Brachiosaurio, de su cráneo, de su cabeza, aún tenemos dudas de si tenía esta forma que acabo de dibujar, o si por el contrario tenía una forma más redonda, y se ocultaba todo este bulto, quedaba oculto. O incluso se especuló durante tiempo que pudiera ser que tuviera una trompa como un tapir o un elefante actual. Sea como fuese, la reconstrucción ahora más básica del brachiosaurio es con los orificios nasales al final del morro, como muchos otros saurópodos, y no marcar tanto ni los pómulos ni el orificio postorbital.